Hola, yo soy Mina y hoy vengo con un tema un poco XD porque estaba esta semana pues existiendo, ¿no? Bueno, me fui a vacunar esta semana contra COVID y eso. Entonces pues estaba ahí existiendo porque pues me dan miedo las vacunas. Entonces hubo un momento en el que pensé a que le tendrían miedo a algunos de mis personajes favoritos y así surgió un nuevo tema para un video y me puse a pensar en algunos. No recordé muchos personajes, pero vengo a hablarles de los miedos sobre algunos personajes literarios. No son tantos personajes, son más personajes que miedos. Creo que solo son 5, así que podemos empezar con esa pequeña lista de miedos de personajes literarios. Y pues empezando por algo común, diría yo, y es el miedo a las arañas. Solo recuerdo 3 personajes que le tienen miedo a las arañas y de uno no estoy segura. Para que esto no se vea tan repetitivo, porque va a haber como 3 personajes de Percy Jackson en estos miedos. Así que empezaré por un personaje que no sea de Percy Jackson y es Alec Laigo de Cazadores de Sombras. No me acordaba que Alec tenía miedo a las arañas hasta que estuve leyendo en la wiki de Cazadores de Sombras porque estaba buscando algo sobre los personajes y así. Entonces me pareció de que Alec le tenía miedo a las arañas y honestamente es algo que yo no recuerdo. O sea, soy súper fan de Cazadores de Sombras, pero no recuerdo que Alec les tuviera miedo a las arañas. O tal vez porque ya he leído tantos libros que me es imposible recordar tanto sobre Cazadores de Sombras. Pero bueno, uno de los personajes que le tienen miedo a las arañas es Alec Laigo. Otro personaje es Annabeth Chase de Percy Jackson. De la saga de Percy Jackson recuerdo que hay varias veces en las que se muestra el miedo que Annabeth le tiene a las arañas. Y también, si no me equivoco, esto era debido al problema que había habido entre Atenea y Aracne. Entonces es muy común en los libros de Percy Jackson que los hijos de Atenea le tengan miedo a las arañas, ¿no? Lo que me parece un poco pues XD, porque de alguna forma es como si Atenea les heredara ese miedo. Ligeramente parecido a lo que pasa con los Herondale en Cazadores de Sombras, que para allá es a lo que voy también. Pero el último personaje que tengo que mencionar en esto de personajes que le tienen miedo a las arañas, no estoy segura, pero creo que también contaba a Thomas Creswell de A la casa de Jack el Destripador. Pero poniéndome a pensar, no sé qué tan cierto sea de si le tiene miedo a las arañas porque, es un personaje muy sarcástico, ¿no? Entonces, no lo sé. Pero en caso de que Thomas Creswell le tuviera miedo a las arañas, estaría muy XD porque, o sea, el vato quiere estudiar para ser médico forense. El vato se la pasa haciendo autopsias, viendo cuerpos de personas y así. Y le tiene miedo a las arañas. Pero en fin, pasemos al siguiente miedo, que es miedo a los patos. Y pues sí, el miedo de los Herondale a los patos. No sabría decirles por qué es que todos, bueno, no todos, pero la mayoría de los Herondale le tienen miedo a los patos. Sobre esto hablaré más específico sobre un personaje que es Will Herondale, porque recuerdo que de él sí lo llegan a explicar y no en los libros. Recuerdo que esto venía en algo como de contenido extra que quién sabe dónde habrá salido eso, y ahí explicaban de que pues Will estaba pues todo chiquito, ¿no? Para resumirlo, creo que un pato lo había mordido. Entonces, como Will estaba chiquito, ahí fue como empezó a desarrollar su miedo a los patos. Y pues fue algo que no se le quitó, ¿no? Y que incluso futuras generaciones también, o sea, futuras generaciones de la misma familia de los Herondale llegaron a tener, lo que está XD. Pero por los demás personajes no sabría explicarles el por qué. Hay otro personaje de Cazadores de Sombras que es Jace Mil Apellidos, que tengo como un vago recuerdo de que dice que no sabe exactamente por qué no le agradan los patos, simplemente sabe que no le agradan y ya. Entonces no hay como un trasfondo, pero sí, del único personaje que dan como un poco de explicación respecto al miedo que le tienen a los patos es sobre Will Herondale. Entonces de los demás simplemente está como ahí existiendo, más como un chiste que ya hay en el fandom entre Cassandra Clare y los lectores, así que no podría explicarles más sobre los otros personajes que comparten este miedo, ¿no? El siguiente miedo en la lista es miedo a ahogarse. Y para ejemplo, en este miedo voy a poner a Percy Jackson, que no sé qué tanto decirles sobre esto porque es algo que pasa en la segunda saga de Percy Jackson, en la saga de Percy Jackson y los héroes del Olimpo. Digamos que este es un miedo que desarrolló debido a cosas que pasaron, lo cual es irónico porque Percy es hijo de Poseidón. Percy, uno de sus poderes es controlar el agua, puede incluso respirar bajo el agua y le tiene miedo a ahogarse. Si lo piensan un poco, puede llegar a ser bastante triste que Percy le tenga miedo a ahogarse. Y siento que hasta el momento no he conocido
conocido a ningún otro personaje que tenga este mismo miedo. Digo, supongo que habrá muchos personajes que compartan el miedo, ¿no? Pero creo que no he conocido a otro personaje que comparta pues este miedo. Y pues sí, no tengo mucho que decir respecto a eso, así que pasemos al siguiente miedo, que es miedo a las alturas, que igual solo recuerdo un personaje que tenga miedo a las alturas. Siento que los miedos en los libros no son un tema que se hable bastante. El punto es miedo a las alturas. El único personaje que recuerdo que tiene miedo a las alturas es Thalia Grace de Percy Jackson, que también es irónico ya que Thalia es hija de Zeus. Y no sé en qué libro de Percy Jackson pasa esto, pero recuerdo que era una escena donde era algo como un avión y también estaba Apolo involucrado. No recuerdo exactamente qué hacía ahí Apolo. Probablemente sea en el tercer libro de la primera saga, en La Maldición del Titán. Pero sí, recuerdo que era algo de volar, algo de, creo, un avión. Estaba involucrado Apolo. Creo que ponía a Thalia a manejar el avión, no lo sé. Pero recuerdo que ahí fue cuando se menciona de que Thalia pues le tiene miedo a las alturas, ¿no? Y es bastante XD porque pues Thalia es hija de Zeus, ¿no? Y le tiene miedo a las alturas. Pero ¿quién soy yo para juzgar, no? Porque también me dan miedo a las alturas. Bueno, creo que continuaré mi video con mi bendición aquí porque sonó un cohete y pues se asustó. Y el siguiente miedo podría contener spoilers de 6 de Cuervos. Y si no quieren saber nada relacionado a Cass y sus guantes, no sigan viendo este video, por favor. Pero bueno, pasemos a el último miedo del que les voy a hablar. Y este es miedo a tocar a las personas o que las personas te toquen. No creo volver a leer un personaje con un miedo parecido o con el mismo miedo. Y este personaje es Cass Breaker de 6 de Cuervos. Y es algo bastante impresionante viniendo de una persona como Cass Breaker, ¿no? Porque Cass Breaker, este gran criminal de Ketterdam, este personaje que a sus 17 años es tan importante y tan temido en los libros, que le tenga miedo a algo tan simple como ser tocado o que toque a alguien, que le tenga miedo al contacto piel con piel, es impresionante, ¿no? Por todo este concepto que se tiene del personaje, por cómo te lo presentan y por cómo es Cass Breaker en general. Es que simplemente es muy guau que Cass le tenga miedo a eso y fue algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Fue algo que no vi venir, pero nunca me hubiera imaginado cómo fue la forma en la que se desarrolló su miedo, que creo que incluso podría ser un trastorno de estrés postraumático. Este era el último miedo del que les quería hablar y pues por lo mismo de que siento que los miedos a los personajes no sea un tema del que se hable mucho en los libros, pues no tengo tanto que decir en este video y quería dejar el miedo de Cass hasta el final porque me parece un miedo un poco común y pues me pareció bien dejarlo al final, ¿no? La verdad no se me ocurren miedos sobre otros personajes, así que supongo que dejaré este video hasta aquí. Espero que el video les haya gustado, espero que no les haya aburrido y que haya tenido sentido. Me gustaría que en los comentarios me dijeran qué otros miedos conocen sobre personajes literarios o incluso podrían decirme qué miedos comparten con estos personajes o qué otros miedos tienen. Yo con estos personajes solo comparto el miedo a las alturas y a las arañas, pero pues ajá, yo tengo cuenta de Goodreads y de Instagram por si alguno de ustedes gustan seguirme, ambas cuentas las estaré dejando en la descripción y creo que ahora sí eso ha sido todo por el video de hoy, así que pues adiós.